se pueden conectar. Todo lo tenemos en nuestro canal de YouTube. También tenemos una aplicación que ustedes se pueden descargar si se meten a las aplicaciones, a apps, por ejemplo, a las aplicaciones del iPhone o de Android. Ustedes ponen NAS.io, NAS.io, y ustedes pueden descargarse nuestra aplicación y ahí nuestra comunidad se llama El Despertar Espiritual, que es la comunidad que básicamente les compartimos en el chat. Entonces ustedes ahí tenemos, digamos que más información, tenemos distintos materiales que están disponibles para a ustedes y entonces tienen acceso a todos ellos. Listo, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Antes de comenzar, siempre nosotros hacemos unas pequeñas oraciones pidiendo la misericordia del Maestro Espiritual. Francisco es de Venezuela. Dice, me gusta y tengo años, pero me falta mucho y en busca de mi despertar espiritual. Súper. Muchas gracias, Francisco. Básicamente, digamos que nosotros estamos con esa idea, ¿no? Con esa idea de que tengamos un apoyo, una comunidad que nos ayude a despertar espiritualmente. Entonces vamos a empezar con la charla del día de hoy. Hoy, así como ven acá en la pantalla, vamos a hablar acerca del despertar espiritual y vamos a hablar de un libro que se llama El Néctar de la Instrucción, que son los 11 versos más importantes para el avance espiritual que nos dejó Srila Rupa Goswami, uno de nuestros maestros espirituales de la cadena de sucesión discipular, y nos enseña los principios más, desde los principios más básicos hasta los principios más avanzados de cómo despertar espiritualmente. En el primer verso veíamos que se decía cómo controlar nuestros impulsos, ¿no? Si alguien se perdió el primer verso, se hablaba de los impulsos de la lengua, de la mente, de la ira, del estómago, del comer y del órgano genital. ¿Cómo es importante que un practicante espiritual sepa cómo controlar sus impulsos? Digamos que el cuerpo no actúe de manera automática, porque digamos que influenciados por la ira, influenciados por la lujuria, influenciados por el deseo de comer exorbitantemente, de tomar, de fumar, de hablar conversaciones frívolas, nosotros podemos ser dirigidos a una circunstancia que no nos permite avanzar espiritualmente. Por el contrario, una persona que puede controlar sus sentidos se explicaba que es capaz de ser una luz para otros, una inspiración para otros. ¿Por qué? Porque se controla a sí mismo y puede ayudar a otros en su avance espiritual. Entonces, eso fue lo que vimos en el primer verso. Hoy vamos a hablar los 6 procesos que no favorecen al servicio devocional. O sea, seis actividades que se dice que son vinasyati, que no son favorables o que se puede decir que truncan tu vida espiritual. Yo les recomiendo cada vez que vengan, los que vengan por primera vez, bienvenidos. Si tienen la oportunidad de ir por un cuaderno y tomar apuntes, se los agradecería porque estos apuntes nos sirven a nosotros para durante la semana saber recordar un poco más de lo que hablamos, pero también nos sirven como una guía. Recuerden que el despertar espiritual también es un proceso de educación espiritual, de recordar muchas cosas que hemos olvidado. Entonces, si tienen la oportunidad de conectarse en la actitud de estudiantes, ustedes pueden tomar apuntes y al final pueden hacer preguntas, pueden buscar libros y entender un poco más la ciencia espiritual. Imagínense en que es muy importante que nosotros sepamos de matemáticas, es muy importante que sepamos de historia, de lenguas, de saber hablar español, de saber leer. Entonces también es muy importante saber la ciencia de la vida espiritual, la ciencia del eterno amor y la conexión con Dios. Entonces, los que tengan su lápiz, veo por ahí que Marisela ya tiene sus apuntes, le agradecemos mucho. Veo que varios ya están tomando su lápiz, muchas gracias, su lápiz y su cuaderno, gracias por hacerlo. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que ustedes pueden ir apuntando sus preguntas a lo largo que vayamos haciendo el taller. Listo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? El néctar de la instrucción, como les decía, Srila Rupa Goswami escribió 11.000 textos acerca del avance en la vida espiritual, desde la etapa más inicial hasta la etapa más avanzada de un practicante. Entonces dice que en el despertar espiritual existen 3 etapas. La primera se le llama un Kanista Dikari, la segunda se llama Madhyama Dikari y la tercera se llama Uttama Dikari.
Aquel que es Kanista Dikari es el principiante, aquel que ve Dios en el templo, aquel que ve Dios en el altar. El Madhyama Dikari es aquel que es capaz de ver a Dios en las otras personas, tiene pleno respeto a los demás, tiene pleno respeto a las culturas espirituales, entiende que Dios está por encima de todos los procesos espirituales, que Él es la fuente de todos los mundos materiales y se ocupa en hacer algún servicio práctico. Y el Uttama Dikari ya son los maestros espirituales que pueden despertar la conciencia espiritual en otros. Entonces, en ese proceso, el néctar de la devoción nos ayuda a encontrar ese despertar espiritual. Hoy vamos a hablar acerca del texto número 2. Keshwar, ¿te gustaría leer el sánscrito? Sí. Atyahara prayasa cha prayalponi yamagraha jana sangas chalauliam cha shadvir bhaktir vinashyati. Listo. Este es el sánscrito, que es un idioma muy antiguo, que es en el que están escritas muchas de la literatura espiritual. El idioma normalmente está escrito en un lenguaje que se llama Devanagari, que es ese idioma como hindú y se data de miles de años de antigüedad y es muy bueno recitarlo porque escucharlo y cantarlo purifica el corazón. Ahora vamos a ver la traducción al español. ¿Te gustaría leer este, Keshwar? Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. Comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Ujú. Luego tenemos este. Seguir las reglas y regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. Ujú, 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Codiciar logros mundanos. ujú. Entonces, en este verso hay varias palabras en sánscrito muy importantes. Tenemos la palabra prayalpa, que hace primero atyahara, ¿no? Que es comer más de lo necesario o acumular más bienes de los que necesitamos, ¿no? Luego viene prayasha, que es esforzarse demasiado. Entonces ahora vamos a ir un poco, vamos a ir un poco más a profundidad con cada uno de estos y vamos a ir con el significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les voy a compartir en el grupo el lugar donde ustedes pueden conseguir el libro online. Y si ustedes en algún momento quieren conseguir los libros en físico, nos pueden decir y nosotros podemos hacerles llegar los libros directamente a su casa para que ustedes tengan filosofía trascendental. Entonces, les voy a compartir esto para que ustedes no se pierdan la oportunidad de leer personalmente. La lectura de estos libros es algo que realmente llena mucho el corazón. Yo les agradezco a todos que se hayan conectado porque es como una excusa para permitirnos estar constantemente leyendo y estudiando estos libros una y otra vez. Y en este texto especialmente entonces encontramos este aspecto de que hay 6 cosas de que si uno se enreda demasiado, que si uno, que si uno se ocupa demasiado en alguna de estas 6 actividades, su servicio devocional se puede arruinar. O sea, su vida espiritual puede tener como una crisis. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con esto. Srila Prabhupada empieza el significado hablando de esto. ¿Alguien le gustaría activar su micrófono y leer lo que dice acá en la pantalla, por favor? Sí, yo, Marisela. Sí, Marisela, por favor. La existencia humana tiene por objeto llevar una vida sencilla, con pensamientos elevados, ya que todos los seres vivientes condicionados están bajo el control de la tercera energía del Señor. Este mundo material ha concebido de tal forma que uno está obligado a trabajar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Como lo primero y lo más básico es que debemos entender que hay una gran diferencia entre el cuerpo y el alma. Ese es el ABC de la vida espiritual.
Entender que tú eres un alma que está dentro de un cuerpo y que le da vida al cuerpo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del alma? Aquí se está explicando, voy a pasar a la siguiente y les voy a explicar un poco más acerca de esto que es un poco importante. La suprema personalidad de Dios Krishna significa el supremo atractivo. Dios, Alá, la persona suprema, Dios. Krishna es un nombre que se le da a Dios, que es el nombre que él tiene, que significa el más atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Krishna, la suprema personalidad de Dios, él tiene tres energías principales, ¿sí? Que emanan de él. Una se llama Antaranga Shakti, otra se llama Tatasta Shakti y otra se llama Bahiranga Shakti. ¿Listo? Lo que está explicando aquí Srila Prabhupada es que nosotros somos Tatasta Shaktis. ¿Qué significa? Nosotros somos expansiones de Dios, somos almas, que somos infinitesimales, que somos muy pequeñitas y que están por todo el universo. Somos almas espirituales que le dan vida a estos cuerpos y esa alma espiritual existe en Antaranga Shakti, que es la energía de Dios espiritual, que es lo que se conoce como el mundo espiritual, y Bahiranga Shakti, que es lo que se conoce como el mundo material, o sea, donde estamos ahorita. El alma espiritual que está en el mundo espiritual, cuando quiere jugar a ser Dios, cuando quiere controlar y disfrutar, baja al mundo material, porque Dios es el supremo controlador y disfrutador. Pero como nosotros queremos estar aparte de Dios, Dios nos permite bajar al mundo material donde nosotros todo el tiempo estamos queriendo jugar a ser Dios. Entonces, yo controlo mi familia, mi perro, mi casa, mis hijos, mi trabajo, yo y lo mío. Ese es el principio básico del mundo material. Se, se desarrolla algo que se llama Ahanmameti, el principio de que en el mundo material yo soy Dios, yo soy el controlador y yo soy el disfrutador, y todos los esfuerzos giran en torno a ese disfrute de los sentidos. Eso se llama Bajiranga Shakti. Pero en Bajiranga Shakti, en Antaranga Shakti, en la energía espiritual, en el mundo espiritual, todo el mundo es feliz, todo el mundo está completamente satisfecho. ¿Por qué? Porque se dedica a su naturaleza original, que ¿cuál es? Servir a Dios y servir a los demás. Entonces está constantemente ocupado en el servicio de Dios, está constantemente ocupado en la verdadera ocupación natural de la entidad viviente, que es despertar esa relación con Dios, tener relaciones amorosas con Dios. Entonces, naturalmente está completamente satisfecho. En el mundo material, el que rige el mundo material, la energía que rige el mundo material, se considera con un término que es Maya o Maha Maya. Maya significa ilusión y Maha Maya es la que controla el mundo material. Cuando tú entras en el mundo material, hay una letra pequeña en el contrato que dice, sí, tú vas a jugar a ser Dios, pero la letra pequeña es que todo el mundo está forzado a trabajar. Todo el mundo está forzado a trabajar para conseguir un poco de paz y de felicidad y de satisfacción. Ahora, ¿qué es lo que se explica acá? Prabhupada está diciendo que hay dos tipos de personas. Uno se llaman los Mahatmas y otros se llaman los Duratmas. Mahatma, ¿alguien le gustaría leer lo que dice aquí? Lo primero dice, oh hijo de Prita, pero si a alguien le gustaría continuar leyendo, ¿qué dice ahí? ¿Pueden activar su micrófono? ¿Puedo volverlo a leer? Sí, porfa. Dale, Marisela, muchas gracias. María Clarita Cervantes, si quieres, tú lees la siguiente. Sí, Marisela. Gracias. Oh hijo de Pita, Pri- aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se dedican completamente al servicio devocional, pues me reconocen como la original e inagotable suprema personalidad de Dios. Ujú. Entonces, un Mahatma es aquel que conoce a la suprema personalidad de Dios y se dedica a su naturaleza espiritual. ¿Cuál es esa naturaleza espiritual? Oír acerca de Dios, eso que ustedes están haciendo ahorita.
Eso es una naturaleza de los Mahatmas, de las almas que entienden cuál es el propósito de la vida. Entonces se dedican a orar, a leer las escrituras sagradas, a cantar, a recordar a Dios, a adorar a Dios, servirlo, desarrollar una amistad con Dios, rendirse completamente su vida a Dios, a la misión de Dios, de despertar otras almas caídas, de despertar almas para que se entreguen a Dios. Esas son las actividades de un Mahatma. ¿Y cuál es el reflejo de alguien que se ocupa en esa energía interna de devoción y de amor por Dios? Es que la suprema personalidad está dando su plena protección a estas almas que se encargan de en el servicio devocional. Por otro lado, tenemos a los duratmas. Duratmas son María Clarita, ¿te gustaría leer este, por favor? A ver, ¿sí me escuchan? Sí, sí, María Clarita. Gracias. Siempre ocupados en satisfacer sus sentidos y a veces entienden sus actividades para hacer bien a otras personas mediante algún tema. ¿Sí? ¿Cómo? No. Mediante Mediante el algún ismo, ismo. tal como el nacionalismo, el humanitarismo o el altruismo. Ajá. Entonces, Duratma significa las almas que somos de mentalidad tullida. ¿Qué significa mentalidad tullida? Mentalidad tullida significa que tú no entiendes cuál es el objetivo de la vida. Entonces, claro, se empiezan uno a dedicar como a nacionalismos, a socialismos, intentando generar un bien en el mundo material que es como un castillo de arena, porque cuando te mueres nada te llevas del mundo material. Entonces, las personas más piadosas quizás se dedican a algún ismo como el comunismo, el nacionalismo, el socialismo, el feminismo, intentando ayudar a ciertos tipos de personas, de poblaciones, incluso Prabhupada dice que sacrifican su propio disfrute de los sentidos para, para un disfrute extendido de otros. Entonces, ok, vamos a juntar todos los bienes del gobierno y los vamos a entregar a las personas y que las personas no les falte comida, no les falte refugio. Ese tipo de actividades piadosas están basadas en las cuestiones materiales. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de estar vivo? ¿Cuál es el objetivo de estar en la naturaleza material? ¿Quién eres tú? Si solamente te dedicas a cuestiones materiales para el desarrollo natural y utilizamos toda nuestra inteligencia en sentido de avanzar materialmente, estamos desperdiciando nuestra inteligencia. Por eso Prabhupada propone, y por eso las escrituras védicas hablan, de la importancia de que haya una vida simple con un pensamiento elevado, que nosotros vivamos y que sigamos ciertas leyes que nos permitan avanzar espiritualmente, y esas leyes justamente es de lo que vamos a hablar, de esos 6 principios que uno debe cuidarse. Ahora la ciencia es cómo, si nosotros tenemos que trabajar, tenemos que comer, mantener a las familias, porque es uno de los términos que está en el contrato de cuando el alma viene al mundo material, cómo mantener ese trabajo conectado con Dios para que nos volvamos mahatmas, que durante toda la vida desarrollamos una conciencia espiritual y nos dedicamos a los principios espirituales del despertar espiritual y no nos dedicamos solamente a ser un duratma, a personas que hacen obras de caridad, que se encargan de sacar grandes teorías científicas para comer mejor, para dormir mejor, para alimentarnos mejor, para gastar millones de dólares para ir a la luna cuando la gente acá se sigue muriendo de hambre porque no hay recursos en África, porque no hay agua en los desiertos y, y nos dedicamos a un altruismo, socialismo, nacionalismo. Entonces nos volvemos de almas tullidas, que utilizamos toda nuestra inteligencia solamente para el desarrollo material, pero ¿con qué fin? Si al final el mundo material es temporal, es ilusorio. Al final no te llevas nada del mundo material, solo estás acá con un fin y ese fin es utilizar tu inteligencia, tu energía para avanzar espiritualmente. Entonces dice que los duratmas, pues pueden que ellos rechacen la complacencia personal de los sentidos por la de los otros, por darles
tales como su familia, los miembros de su comunidad o de su sociedad, ya sea mediante el nacionalismo, pero en realidad todo esto es una complacencia extendida. Solo se puede llamar Mahatma o persona realmente comprensiva, aquel que entiende la meta de la vida, aquel que complace los sentidos del Señor Supremo, aquel cuya vida está basada en glorificar al Señor Supremo, en hacer feliz a Dios. Aquel persona que utiliza su energía para satisfacer los sentidos de Dios es un Mahatma, que entiende cuál es el objetivo de la vida. Igual trabajamos, igual tenemos familias, igual tenemos hijos, igual tenemos que ocuparnos en la energía material. Pero ¿cuál es la ciencia para ocuparnos en la energía material, pero liberarnos de este cautiverio material? Entonces vamos a hablar de las 6 cosas que, que favorecen. Antes de eso, Prabhupada en el significado, él da como cierto mapa para que tú entiendas cuáles son las energías de Dios que hablábamos que son Antaranga Shakti, Tatasta Shakti y Bajiranga Shakti, que decíamos que Antaranga Shakti es la energía espiritual que está bajo la completa protección de Dios. Hablábamos que Tatasta Shakti somos nosotros, las entidades vivientes que están escogiendo constantemente si ir del lado espiritual o del lado material. Y tenemos Bajiranga Shakti, que es la energía material. Y decíamos que la energía material está bajo la protección de Mahamaya, que lo que hace es constantemente impartir distintos sufrimientos al alma para que el alma recuerde que no pertenece al mundo material, sino que pertenece al mundo espiritual. ¿Cuáles son estos sufrimientos? 3 tipos de sufrimientos, dice Srila Prabhupada. Pueden apuntar todo esto y es conocimiento espiritual que les permite ver más claro en el lugar en donde están. Muchas veces por vivir en la ignorancia no entendemos cómo salir de este mundo material. Entonces, ese tipo de sufrimientos se dividen en 3. Adibhautika klesha, Adhyatmika klesha y Adibhautika, Adidaivika y Adhyatmika y Adidaivika. Entonces, ¿cuáles son Adidaivicas? Adidaivicas son los sufrimientos que vienen por las cuestiones del clima, los huracanes, el calor abrasador, el frío tremendo, los terremotos, todo lo que se está generando, digamos que por los devas, Adidaivika, por las entidades vivientes que controlan las distintas energías del mundo material, están impartiendo cierto tipo de sufrimientos, ¿no? Por ejemplo, un calor muy grande, un frío muy grande, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí está haciendo frío, es el invierno. Entonces, ese es un tipo de sufrimientos del mundo material. También están adibáuticas, los sufrimientos que te dan otras entidades vivientes, los mosquitos, o la familia, o la esposa que se fue con otro Juanito y está sufriendo, se te rompió el corazón, estás completamente destruido. Eso se llaman adibáutica klesha. Y la tercera se llama adhyatmika klesha. Los sufrimientos que vienen de nuestra propia mente, de nuestro propio ser, las tristezas del pasado, el estrés del futuro. Nosotros en este mundo material estamos condenados a sufrir. Tenemos que envejecer, enfermar, morir, nacer. Tenemos que someternos a trabajar 7, 8 horas al día por 5 o 6 días de la semana durante 20, 30 o 40 años de la vida. Y lo que ocurre con esto es que si nosotros no tenemos cuidado estos 6 principios de los que vamos a hablar ahorita, nosotros cada vez más y más y más y más nos enredamos en el mundo material. Y el mundo material está hecho de tal manera que en el momento de la muerte, lo que tú deseas y lo que tú sembraste es lo que recoges en tu próxima vida si tienes que volver a nacer en el mundo material. Así que si alguien dice, bueno, pero solamente son 80 años, cuidado porque esta cárcel del mundo material se puede volver eterna para el alma. Estamos eternamente naciendo y muriendo en este mundo material. Por eso nosotros nos dedicamos a decirle a las personas, por favor, despierta. Por favor, entiende que tu verdadera naturaleza es volver con Dios y ocúpate en el amoroso servicio devocional a Dios. Llena tu vida de felicidad, llena tu vida de amor, llena tu vida de trascendencia. No te ocupes en actividades que solamente te enredan en el mundo material. ¿Por qué? Porque el mundo material solo te va a traer sufrimiento. Trabajamos un montón para pagar la renta, la luz, el agua y las deudas de la tarjeta de crédito. Y tenemos un montón de deudas en la tarjeta de crédito porque cuando sale un celular queremos otro mejor.
Cuando sale un carro, queremos otro mejor. Tenemos una casa, queremos otra. No seguimos ciertos principios que nos permiten estar felices y satisfechos con la energía espiritual de Dios, no con la energía material de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el mundo material nunca hay satisfacción, nunca hay una satisfacción real. Hay personas que ya tienen todo y se terminan suicidando. ¿Por qué? Porque tienen todo y no son felices. Por eso incluso es mejor no ser feliz cuando no tienes nada, porque de esa manera al menos piensas que consiguiendo algo vas a ser feliz. Pero cuando la gente ya lo tiene todo y no es feliz, se da cuenta que hay una falla, porque la verdadera felicidad es interna y tiene que ver con la conexión con Dios. Entonces que Prabhupada prosigue diciendo, Daiva Bhutama He Tavaha. Las almas condicionadas sufren diversas dificultades al estar sujetas a estos tres tipos de sufrimientos debido al control de la energía externa material. Hay un verso que dice, influenciado por el ego falso, el alma se cree la autora de las actividades que en realidad están siendo llevadas a cabo por las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando estamos en el mundo material, nosotros en realidad tenemos una libertad muy poca. Estamos sufriendo todo el tiempo, pero no nos damos ni siquiera cuenta hasta que llegamos a excesos, a límites que dicen, no, está bien, ya quiero despertar espiritualmente, quiero entender qué se trata esta vida, estoy sufriendo, necesito a Dios en mi vida. Entonces, una persona inteligente no tiene que llegar hasta esos límites. Entonces, aquí se explica a todos los que nos ponen comentarios y preguntas, pueden ponerlas en el chat y al final, si no las quieren olvidar, pueden ir archivándolas ahí. Al final leemos los comentarios y las preguntas. Entonces, eh, lo que les decía, en el mundo material uno tiene que trabajar, pero ¿cómo realizar este trabajo de manera que favorezca nuestra ejecución del proceso de conciencia de Krishna o nuestra ejecución del proceso de conciencia de Dios? ¿Cómo actuar de tal manera que no olvidemos a la suprema personalidad de Dios? Que no nos dejemos enredar tanto por la energía material. Por eso el verso dice, aquellas personas que se ocupan demasiado en estas 6 actividades pueden ver destruido su servicio devocional. Entonces, la primera actividad, ¿cuál es? Comer más de lo necesario o acumular más fondos de lo requeridos. Prabhupada en el significado, o sea, a mí personalmente, yo hago estas diapositivas y yo les explico, intentando ser una introducción o un puente para que ustedes vayan al libro. Si ustedes no van al libro, ustedes se van a perder de mucha información muy valiosa para el alma. Cuando yo estoy estudiando para dar las clases, yo les agradezco a cada uno de ustedes por conectarse, porque ponerme en contacto con estos libros es la mejor cosa que me puede pasar en la vida. Prabhupada dice, Atyahara significa comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. ¿Qué es la real escasez del alma? Cuando una persona, Mahatma Gandhi decía, el mundo puede darle de comer 10 veces a cada una de las personas que habitan el mundo. El planeta Tierra está diseñado para darle de comer 10 veces lo que necesita cada persona en el mundo. Pero el mundo no está aquí acaparado para satisfacer la envidia y la avaricia de una sola persona. Eso es lo que está generando en nuestra sociedad actual la escasez. Si nosotros ponemos una bolsa de arroz, dice Srila Prabhupada, en un campo, en el centro de una plaza, van a venir las aves y comen la cantidad de arroz que se necesita. La naturaleza, los animales están hechos de tal manera que ellos no acumulan más de lo que necesitan. Por eso todos comen bien y a todos se les da lo que necesita. El león no llega y mata 50 ciervos para ponerlos en un refrigerador y esperar a ir comiendo despacito. Y después, cuando esa carne se acaba, la tira y vuelve y mata 50 ciervos. No, el león se come el ciervo que necesita, está satisfecho y deja que el ciclo de la naturaleza naturalmente sea que tú vienes, tomas lo que necesitas de la energía, agradeces a Dios y dejas lo que queda para los demás.
Sin embargo, Prabhupada dice, pero el ser humano, si tú pones este saco de arroz, él va a venir, el ser humano va a quitar el saco de arroz y se lo va a llevar para acumular más de lo que necesita. ¿Cuántos millones tiene una persona acumulando cosas que no necesita? Debemos ser muy cuidadosos con comer más de lo necesario o acumular más de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque esa es una de las prácticas que permiten que se obstruya nuestro despertar espiritual. Por, eso tiene una conexión directa con el siguiente aspecto. En el mundo material, la escasez y los problemas se están dando a causa de que una persona no simplemente puede aceptar su cuota natural que Dios le da y respetar lo que es para el otro, lo que es para el hermano. Agua que no has de beber, déjala correr, porque va a darle de beber a otros. Entonces, este sistema empieza a volver duro al corazón. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación de por qué? Eso nos lleva a la siguiente actividad que debemos tener en cuenta para avanzar espiritualmente. ¿Cuál es esta? Prayascha. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Claro, como queremos acumular más de lo que necesitamos, ocupamos nuestra valiosa energía. Yo les hago una pregunta. Si a ustedes les dijera, ¿usted qué prefiere? ¿1 millón de dólares o despertarse mañana temprano en la mañana? ¿Usted qué prefiere? Si usted dice 1 millón de dólares, quiere decir que mañana temprano en la mañana usted no se va a despertar. Usted va a morir. ¿Usted qué prefiere? ¿Usted va a preferir el 1 millón de dólares? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que usted va a preferir su vida, porque es muy valioso cada instante de vida. Imagínense que un segundo que se pierde no se recupera nunca. Alguien, por ejemplo, yo veo acá en las cámaras distintas caras, ¿no? Vemos gente de 20 años, de 30, de 40, de 50, de 60 años. ¿Hay alguna diferencia real con nosotros? No. La única diferencia real que hay entre nosotros es que a algunos el tiempo les ha pasado más que a otros, pero somos exactamente lo mismo. Somos almas espirituales en distintos envases. Unos en envase de mujer, otros en envase de hombre, otros en envase de perro, otros en envase de gato, otros en envase, ya, como de queso el gatico. Estamos en distintos envases, pero ¿hay alguna diferencia real? No la hay. No la hay. Somos almas espirituales. Si la piel tiene un poquito más de arrugas y está más caída, no hace ninguna diferencia porque no somos el cuerpo. Es como yo tengo esta playera, tú tienes esa. ¿Cuál es el problema? Si mi playera está más vieja que la tuya, es la playera, no soy yo. Nosotros no somos el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que por querer acumular más, empezamos a ocupar nuestra valiosa energía en cosas que no son necesarias. Srila Prabhupada dice, cada entidad viviente puede tener un pedazo de tierra, una vaca y sembrar granos. Y con eso puede vivir muy bien, sin hacer tantos esfuerzos materiales, gastando la energía en generar una empresa muy grande para cortar árboles, para hacer camas con un diseño increíble, para acostarnos a dormir en una cama de roble con borde de oro, con ¿para qué? Perdiendo energía que podemos utilizar para lo que realmente debemos utilizarla, que es el avance espiritual. Entonces, vida simple, pensamiento elevado, cuando le dices a la gente, no acumule, no se gaste 7, 8, 9 horas al día solamente trabajando para comprar el mejor carro, la mejor casa, mucha gente va a decir, usted está proponiendo un estilo de vida anticuado, que es lo que dice Srila Prabhupada, un sistema de vida medieval, un sistema de vida antiguo, pero no, en realidad es el sistema de vida más elevado, donde tú tienes una vida simple, donde no comes más de lo que necesitas, entonces no engordas, no enfermas, no tienes que gastar un montón comprando paquetes de chucherías para comprarte los tacos, las enchiladas, chilaquiles, guajalotas, tortas ahogadas y esto cada día, sino que comes de una manera simple, entendiendo como que necesito alimentarme
pero tampoco soy avaro, entonces no tengo que gastar tanto mi energía para comprarme un celular que normalmente vale más de $1.000. Estamos hablando que valga 20.000 pesos, 30.000 pesos, un celular que mañana te caes y se te rompe y valió. ¿Cuánta energía gastamos para eso? Nuestra inteligencia está siendo completamente enredada en las actividades del mundo material. Entonces es por eso que esforzarse demasiado en cosas materiales no nos deja avanzar en la vida espiritual porque no nos da tiempo. El tiempo, la inteligencia, el ser humano fue dotado con una inteligencia, con un regalo de poder entender a Dios, de poder entender por qué nacer, morir, enfermar y envejecer. Esa es la real razón de estar vivos. Pero nuestra inteligencia está basada en comer mejor, en dormir mejor, en aparearnos mejor y en defendernos mejor. Pónganse a pensar, ¿qué diferencia hay entre un animal y un ser humano? La religión. Eso es lo que nos separa de las especies de vida animal, que el ser humano puede indagar acerca de Dios. Llámelo catolicismo, cristianismo, musulmanes, judíos, mormones, la suprema personalidad de Dios, Vaishnavismo. Eso es lo que nos separa, ¿verdad? Entonces quiere decir que si no estamos ocupando nuestra energía y nuestro intelecto en cultivar nuestra eterna relación con Dios, somos animales sofisticados. ¿Qué significa? El perrito duerme y el perrito llega, pone unas hojitas y se acuesta a dormir. El ser humano tiene que comprar una cama con un colchón ortopédico, trabajar para pagar eso, para dormir en una cama king size, en una cama grande, con una almohada, pero no, ya necesitamos 2, 5, 6, 10 almohadas, porque claro, porque somos seres humanos, ¿no? Somos inteligentes para la misma necesidad que es dormir. Comer, lo que hablábamos, las palomitas, todos comen, le dejan a los demás. El ser humano actualmente está haciendo una industria para matar a miles de animales. ¿Ustedes sabían que más del 60% de la carne se desperdicia? Se daña, se tira y se vuelve a llenar los refrigeradores de los cientos de centros comerciales que tenemos. Mm, No, utilizando la energía del ser humano, que es tan valiosa para entender el propósito de la vida, en simplemente mantener las necesidades animalescas del alma. Incluso los animalitos se tienen que aparear y ellos tienen sus ciclos para aparearse. Nosotros inventamos sistemas de prostitución, de pornografía, para una necesidad que al final termina atándonos al mundo material, porque gastamos nuestra energía en eso. Entonces, eso es a lo que se refiere con la segunda cosa que debemos cuidarnos, es esforzarnos de más, gastar toda nuestra valiosa energía y nuestra inteligencia, nuestro intelecto en cosas que son muy difíciles de obtener materialmente. La tercera es Prayalpon y Yamagraha. Es hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Y Prabhupada dice que en esa categoría también es lo mismo, básicamente, es ocupar nuestra energía leyendo el periódico todo el tiempo, jugando ajedrez, haciendo actividades frívolas. Cuidado, no significa que desde mañana nadie va a jugar ajedrez ni nadie va a leer el periódico. Dice, es ocuparse demasiado en estas actividades, cuando uno gasta mucha energía en estas actividades. Entonces, Prabhupada dice, compara que cuando uno habla mucho, es como los sapos, como el croar de los sapos. El croar de los sapos es "Bra, bra, bra, bra". Lo único que hacen es que están llamando la serpiente a que venga y se lo coma. Nosotros también, al ocuparnos constantemente todo el tiempo en hablar acerca de qué pasó con el presidente, cuál es el planeta, qué pasó con Juanita, cómo comer mejor, cómo dormir mejor, cómo aparearse mejor, bla, 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 bla. Estamos llamando a la serpiente de la muerte a que venga y acabe con nuestra vida. Y al final nos vamos a dar cuenta de que nos sirvió tanta física, matemática, química, biología. Si al final de la vida, ¿cuál fue el propósito de la vida? No te llevas nada del mundo material. Nos gastamos mucha energía en desarrollar el iPhone que no nos vamos a llevar. Entonces, gastar la energía de manera adecuada también significa no meterle mucha información al cerebro saturada que no es necesaria. ¿Cuántos millones de libros de filosofía y de temas mundanos se han escrito en cuántas millones de bibliotecas que hay en el mundo?
Ahora, nosotros podemos decir cuántos miles de reels uno puede scrolling, uno puede pasar en Instagram, en TikTok, en YouTube, información innecesaria. Ocuparse demasiado en eso hace que hace que bloqueemos nuestro despertar espiritual, nuestra conciencia latente de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Prabhupada dice, la mejor manera de ocupar el habla es glorificando a Dios, es hablando acerca de temas trascendentales, de temas que nos purifiquen, que nos despierten la conciencia espiritual. Y si no, estaremos croando como los sapos, que en un momento pues la muerte llega y desperdiciamos nuestro tiempo. Escuchando sobre que Shakira terminó con Shaquille O'Neal o no sé quién con quién, ¿para qué? No, a nosotros en realidad a la larga que nos afecta que, no sé, Bill Gates se compró otro Ferrari. Eso es material, eso es temporal. Entonces, hablar innecesariamente sobre temas mundanos o ocuparse en temas, en actividades frívolas mundanas también es Prayalpo. ¿Alguien quiere leer la número 4? Ya solamente nos quedan dos. Disculpe si es muy largo, disculpe si los estamos aburriendo, si son temas muy interesantes que son un poco científicos, por eso los viernes nos damos un tiempo para estudiar las escrituras de una manera más, digamos que más profunda. ¿Alguien quiere leer el número 4? Yo lo leo si quieres. Sí, Carmen, por favor, muchas gracias. Seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente o rechazar las reglas, regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. Muy interesante, gracias, Carmen. Muy lindo De escuchar nada. la voz de todos en verdad y ver sus cámaras. Normalmente nosotros hacemos actividades, clases en persona, pero esta Sí. manera es poder llegar a gente de todo el mundo. Es algo muy, muy asombroso poder hacerlo online también, utilizar la energía para la misma tecnología para glorificar al Señor Supremo, para dedicarnos al estudio de la ciencia espiritual. Entonces, hay dos palabras, agraha y agraha. Agraha significa cuando uno sigue falsamente o se apresura a seguir muy rápido las reglas y regulaciones. ¿Qué significa? Cuando uno sigue externamente los procesos espirituales, pero no entiende por qué. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos los devotos es no comer carne, por ejemplo. Entonces, yo ya quiero seguir ese principio, esa regla y regulación. No entiendo por qué, pero lo hago. Esa es una cosa que puede hacer que nuestra vida espiritual se vea bloqueada. Y la otra es completamente no seguir un estilo de vida. Si nosotros somos practicantes espirituales, tiene que haber una transformación. Esa es la realidad. Si no hay una transformación en nuestro corazón, en nuestras actividades, no estamos despertando espiritualmente. O sea, nuestro avance se ve frustrado. ¿Y eso por qué? Porque nosotros o seguimos ciegamente, no entendemos por qué seguimos los principios espirituales, o definitivamente no queremos seguir los principios espirituales. Entonces, Prabhupada dice que es como la aversión a procesos espirituales ciegos, donde no entendemos que la meta de la vida es amar a Dios. Entonces vamos a la iglesia, tenemos vida social, hablamos con Juanita, con María Carmen, hablamos con María del Pilar, nos hacemos amigas de todos, vamos y después de la iglesia echamos un poquito de chisme, entonces agrandamos nuestras amistades, hacemos de la religiosidad algo externo. O simplemente no seguimos ningún parámetro espiritual. Entonces, por ejemplo, yo humildemente les pido a todos los que se conectan, ahorita tenemos 26 personas en Zoom y tenemos 32 personas en Facebook. Estamos hablando de más o menos 60 personas que pueden llegar a cambiar su vida, que ya lo están haciendo. Escríbanos. Ahí tienen en la cámara, tienen a Keshwar Das, Keshwara Krishna Das y a Brayendra, que es el que está hablando. Entonces, en el grupo, tenemos tres grupos como de 1.600 personas cada grupo. Tenemos una aplicación con 650 personas y es solo ellas
60 personas son muy afortunadas de conectarse a escuchar estos mensajes semana tras semana. Pero yo los invito a ser del grupo VIP, del grupo de personas que realmente quieren darle seriedad a su vida espiritual. Y les pido que le escriban a Keshwar o a mí, ¿cómo puedo seguir el proceso de una manera más profunda? ¿Qué es lo que se refiere a seguir las reglas y regulaciones? ¿Cuáles son esas reglas y regulaciones? ¿Cómo debo guiar mi vida y dejar de ser un duratma, una persona con mentalidad tullida, y empezar a dedicar mi vida a ser un mahatma, una persona que entiende los principios de la vida y se dedica al avance espiritual? Por favor, ahora soy tu discípulo, enséñame cómo hacerlo. Así uno se tiene que aproximar al maestro espiritual. Y con el tiempo ustedes deben tener su maestro espiritual que los guíe en cómo hacer reglas y regulaciones que los lleven a liberarse del cautiverio material. No piensen que los procesos espirituales solamente son para acoplarme, como es como, este es mi carro, esta es la marca de mi carro, esta es la marca de mi ropa, esta es la marca de mi reloj y esta es la marca de mi religión. Y como yo la escogí, pues esta es la verdadera y la única, porque es la que yo escogí. Y como yo soy muy grande, entonces todo el hermano que escogió otra religión se va al infierno y se va a morir eternamente. No, no es así. La compasión de Dios es ilimitada, pero realidad, religión significa sanatan dharma, significa desarrollar nuestra eterna relación con Dios. Entonces, nosotros invitamos a todos los que están acá, escríbanos de manera personal. Por ejemplo, Isley me puede escribir y decir, hey, Brayendra, ¿cómo puedo avanzar en mi vida espiritual? Esta es mi circunstancia. Yo quiero saber un poco más. Cuéntame, ¿qué puedo hacer? María Clarita puede escribirme, mira, esta es mi circunstancia personal. Dime cómo puedo avanzar. Por ejemplo, nosotros tenemos gente muy linda que no puede dejar la carne. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer desde mi circunstancia, en donde yo estoy? No nos preocupemos porque no podemos hacer. No, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, nosotros le pedimos a la gente, no tomes, no fumes, no te drogues, porque es un principio, es una regla, es una regulación que te libera de las cadenas materiales. Entonces, nosotros debemos entender por qué no tomar o por qué no fumar, por qué tener una vida de autoconservación donde nuestra energía sea utilizada para avanzar espiritualmente. Faltan dos y ya pueden ir poniendo en el chat sus preguntas y sus comentarios y ya faltan dos y terminamos. Les agradecemos mucho por sus apuntes, por su atención, por su linda asociación. Disculpen si alguien se está quedando dormido, si está muy aburrida la clase y si están muy cansados, una disculpa, pero les agradecemos mucho por ocupar su energía en querer aprender más sobre el amor a Dios. Quinta, ¿alguien puede leer la quinta, por favor, para mí? De pronto alguien que no haya leído para escuchar la linda voz de alguien diferente, pero si no, si es alguien que ya leyó, también puede hacer. De pronto Pero, Providencia sí, ¿quién activó su micrófono? Agustín, Agus, porfa. de asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna básicamente lo llamamos como conciencia de Dios, ¿sí? Se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Ekeshwar, ¿estás por ahí? Sí, ¿Te gustaría decirnos un poco más acerca de este? Digo, no te quiero agarrar a quemarropa sin preparar, pues sé que tienes el conocimiento para hacerlo en cualquier momento, por eso te pregunto, pero sí, digo, porque no quiero como que me gustaría que participes también, claro, si quieres darnos una breve explicación acerca de este quinto punto de asociarse con personas de inclinaciones mundanas. pues la asociación es algo muy importante, ¿no? Como estabas diciendo que las aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿no? O Ujú. que el que con lobos anda, a aullar se enseña, el que duerme con niños, amanece mojado, el que en la miel anda, algo se le pega, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, bueno, Rupa Goswami está hablando aquí de que algo que perturba la práctica espiritual de uno y es el asociarse con personas de inclinaciones mundanas, porque realmente tenemos
somos débiles en la vida espiritual, ¿no? La mayoría de nosotros somos seres condicionados que si nos juntamos con personas que les gusta tomar, que les gusta los juegos de azar o que les gusta robar o cualquier otra cosa, pues somos fácilmente influenciables, ¿no? Debemos de, a veces, también debemos entender que la asociación también se puede solamente dar y no tomar, ¿no? Por ejemplo, con la familia a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos de dejar de comer carne, la familia es como de, ay, ¿por qué no? Y te quieren obligar a, ay, preparé esto para ti y no te lo quieres comer. Entonces, eso, si tenemos una asociación como prolongada con personas tóxicas, como se dice ahora, pues naturalmente en algún momento vamos a caer, ¿no? Por muy fuertes que seamos o porque somos seres sociales y naturalmente aquello que nos rodea es lo que nos influencia y es lo que vamos a hacer. Como también otro dicho, ¿no? Que a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, si vamos a un lugar donde están tomando y bebiendo y intoxicándose con otras cosas, pues naturalmente nuestra propensión va a ser hacer lo mismo, ¿no? Porque queremos ser aceptados, queremos ser parte de algo. Como seres espirituales tenemos esa naturaleza de disfrutar en compañía de otros seres, ¿no? Entonces, y queremos esa aceptación, esa pertenencia. Entonces, si decimos, para que me acepten, para pertenecer, voy a hacer esto mismo, ¿no? Y por eso el factor inverso también es muy importante de asociarse con personas de inclinaciones espirituales. Ujú. Muchas gracias, Ekeshwar. Básicamente ese es el punto muy, muy interesante, ¿no? De que lo que nos comentaba Prof. Ekeshwar. También como tener en cuenta que no es que ahora ya no le vamos a hablar a la familia, sino es como asociarnos demasiado, ¿no? Es más bien como intentar estar. Albert Einstein decía que su secreto para la inteligencia era que él solamente se asociaba con mentes más inteligentes que la de él. Imagínense cuáles eran los amiguitos de Einstein, debían ser gente demasiado inteligente. Entonces, ser muy cuidadosos con esto. Muchas gracias, Prabhu Keshwar, muy interesante. Y el sexto punto es codiciar logros mundanos. Entonces, Prabhupada dice un ejemplo muy interesante y a mí se me hace como wow, como, como los maestros espirituales nos revelan estos, digamos que estos principios tan básicos y nos los abren de una manera tan profunda. Él dice, tú te puedes encontrar $100 en la calle y existen tres tipos de personas. El primero los ve y dice, no, 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 eso no es mío y lo deja en la calle y se va. El segundo los ve y dice, oh, $100 y los agarra para él. Pero el tercero agarra los $100 y se los devuelve al dueño que se les cayó. Prabhupada dice que este tercer tipo de personas es el más elevado. Entonces, la energía material de Dios está hecha de tal manera que nosotros vayamos y devolvamos a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos logros mundanos para nosotros mismos, este tipo de cosas nos atan. Pero cuando nosotros queremos conseguir logros para ofrecerlos a la suprema personalidad de Dios, esos mismos logros nos liberan, ¿no? Recuerdo un amigo que él lo conocí en México, Leonardo, y él, una persona que participó en un reality, se ganó un reality en Colombia, se ganó muchísimo dinero y durante todo el reality, él hablaba que el secreto que él tenía era amar a Dios y él predicaba conciencia de Krishna en el reality. Él decía, si uno se dedica a amar y a servir a Dios, todo va bien, la mente está bien. Y cuando se ganó ese dinero, mucho de ese dinero lo invirtió en templos, en vida espiritual. Entonces, básicamente
eso es lo que impermeabiliza nuestras actividades, es dedicarnos al servicio devocional, es ocupar nuestra energía en el amor a Dios. Entonces, Prabhupada termina con estos tres textos y ya con eso terminamos y pasamos a las preguntas. ¿Alguien podría leer este? Creo que alguien había activado su micrófono. ¿Quién era? Que se quedó como pendiente para leer. Si alguien nos quiere ayudar a leer, muchísimas gracias por todos los que se conectan. Los invitamos. Estamos haciendo esa campaña de estudiar personalmente con cada uno por si hay algún día que no te puedas conectar. Entonces yo te mando los manuales y podemos estudiar personalmente. Ahorita tengo como 60 personas, por eso discúlpenme que no he podido responderles. Normalmente yo respondo los jueves, los viernes y los sábados y los domingos. Los lunes y los martes y los miércoles tengo que trabajar, pero también Ekeshwar, él responde los lunes, los martes y los miércoles y después así nos dividimos. Entonces, estamos completamente para ustedes. Si se quieren inscribir, solo les pedimos que en el grupo de WhatsApp, ahí tienen mi número de teléfono de WhatsApp, mándenme su nombre completo, su país y su ciudad y yo los inscribo en el programa, les mando los manuales, ustedes me van respondiendo las preguntas, leyendo un poco, no son textos difíciles ni grandes y así vamos a poder pasar a través de los 6 módulos y a graduarnos y a tener certificados como de participación, de agradecimiento por poner parte de tu inteligencia en despertar espiritualmente. Todo es completamente gratis, ¿no? Mucha gente lo primero que dice es cuánto cuesta. Tiene un valor muy grande y el valor es tu determinación y tu amor, tu deseo de volver con Dios. Eso es lo único que queremos en realidad. Listo. ¿Alguien le gustaría ayudarme a leer este que está acá, por favor? De pronto Esperanza, Carmen, Mario, Sandra, Rodolfo, Violeta. Yo leo si quieres. Sí, sí, Yo, Carmen, bueno, por favor. ¿Qué más teníamos por ahí? Sí, Carmen. Se debe utilizar la riqueza del mundo para el bienestar de todas las entidades vivientes, ya que ese es el plan de la madre naturaleza. Todos tienen derecho de vivir usando la riqueza del Señor. Cuando la gente aprenda el arte de utilizar científicamente la propiedad del Señor, no usurpará más los derechos de los demás. Entonces se podrá formar una sociedad ideal. Entonces, Qué lindo, sí, súper, ¿verdad, Carmen? Entonces, hermoso, me encantaría. ajá. Prabhupada en Mm. realidad está salvando a la humanidad. Esta ciencia espiritual lo que hace es salvar a la humanidad. Eh, por ahí teníamos a Providencia, si quieres, ahorita puedes leer el siguiente, Providencia, por favor. Entonces, hablábamos de este. yo, Sí. Ah, buenas noches. buenas noches. Eh, Dame un segundo. Dame un segundo, ya, ya. Violeta. Solo un segundo. Entonces, aquí encontramos este punto tan importante que es utilizar bien la energía de Dios y solamente mediante una persona que es practicante de la conciencia espiritual y que se dedica a entender estos principios puede realmente traer una sociedad ideal, que el cambio de una persona cambia a la familia, el cambio de una familia cambia a una sociedad. Entonces, el cambio de muchos es el resultado del cambio de cada uno. Entonces, este punto de entender la energía de Dios es algo muy importante. Violeta, ¿te gustaría leer la siguiente? Sí, Por favor. ya. Cuando la sociedad humana abandone estas faltas primarias que enumeran Srila Rupa Srila Goswami, Rupa, que es el ¿sí? autor, Atyahara es el Ya, autor. Abandone estas faltas primarias que enumeran. Dame un segundo, Providencia, si quieres tú lees la siguiente, porfa. Ok, entonces si quieres, ya. ok, Violeta, tú termina esta y Providencia lee la siguiente. Ya, cesará toda la enemistad que existe entre los hombres y los animales, los capitalistas y los comunistas, etcétera. Además, se resolverán todos los problemas debido al desequilibrio y a la inestabilidad política y económica. Esta conciencia pura se despierta mediante la educación
y prácticas espirituales adecuadas que ofrece científicamente el movimiento de conciencia de Krishna. Gracias, Violeta. Ahora, Providencia, si quieres leer esta, por favor. Ok. Este movimiento de conciencia de Krishna propone crear una sociedad espiritual que pueda traerle paz al mundo. Todo hombre inteligente debe purificar su conciencia y liberarse de los 6 factores ya mencionados que impiden la ejecución del servicio devocional, refugiándose de todo corazón en este movimiento de conciencia de Krishna. Muchas gracias, Providencia. Gracias, Violeta. Entonces, básicamente, Prabhupada y Rupa Goswami están estableciendo que cuando nosotros seguimos estos principios de despertar espiritual, cuando tomamos un refugio en un maestro espiritual, cuando seguimos la práctica, cuando desarrollamos esta conciencia de Krishna de una manera profunda, esta conciencia de Dios, de entender el objetivo original de la vida, nuestra vida se vuelve perfecta. Entonces, nosotros los invitamos a todos ustedes, escríbanos de manera personal, díganos cuál es el siguiente paso para avanzar espiritualmente, cómo ustedes pueden despertar su amor latente por Dios. Y entre ustedes más lo hagan naturalmente, nosotros también más lo vamos a hacer, porque entre uno más da a otros, más tienen. Tenemos todo un sistema sistematizado para que uno pueda avanzar en la vida espiritual. Y cuando ustedes ya estén fuertes y sean unos mahatmas, ustedes van a poder ayudar a otros. Les agradecemos mucho por el tiempo que se han tomado para escuchar. No hay palabras para poder describir la felicidad que se siente con esta audiencia tan buena, tan activa, con personas tan lindas como ustedes. Pues les agradecemos mucho por participar. Entonces ahora vamos a pasar a leer los comentarios y las preguntas que tenemos en el chat. Y luego si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano y podemos responder a todas las preguntas. Entonces Agus dice, Bravo es algo deductivo mío. No es muy propio, pero quizás, según la región y el estado de conciencia social, estos sufrimientos se pueden cambiar. Por ejemplo, en vez de un sufrimiento violento entre los individuos como lo son las guerras, inconscientemente dependiendo de las acciones y demás, se cambia. Pues, por enfermedades, o bien Japón por terremotos, porque depende de en qué se va confiando y dependiendo de los deseos colectivos va a haber una u otro sufrimiento. Lo que es seguro es que los va a haber, súper. O así también el modo individual, solo que solo que en uno está el verdadero cambio hacia ascender a la plataforma trascendental del refugio de los pies del loto de Sri Krishna. Súper, súper. Escuchar sus comentarios en realidad es ver cómo ustedes cada vez más entienden acerca de la ciencia espiritual es muy satisfactorio, ¿no? Morelia dice, tengo inestabilidad con el internet, ok, pero muchas gracias por conectarte, Morelia. Providencia dice, enséñame, guíame cómo despertar mi conciencia y liberarme del valor mundano. Les voy a poner acá mi número de WhatsApp, Keshwar también si quieres poner el tuyo, 91 4993108. Ese es mi número de WhatsApp, escríbanme. Mándenme su número, su nombre completo, su país y su ciudad. Y yo los inscribo en el sistema de entrenamiento personal. Se los juro que jueves, viernes, sábado y domingo, para mí solo existen ustedes, se los juro. Son más de 60 personas a las que les estamos contestando preguntas, que estamos hablando, cómo estás, cómo te sientes, qué puedes hacer para avanzar espiritual. Hace poco me enteré que Vicky, una devota que amamos mucho aquí en la comunidad, ella ella sufre de desnutrición, entonces no puede seguir una dieta vegetariana, entonces estamos haciendo distintos arreglos para ella y todo. Entonces, no se preocupen por lo que no puedan hacer, más bien preocúpense por lo que puedan hacer. Violeta, me encantaría que me puedas escribir en el WhatsApp, porque una vez que yo cierre el chat, los mensajes se pierden. Entonces yo les pido humildemente que me escriban a mi WhatsApp.
escríbanme a mi WhatsApp y ahí yo los voy a poner, les voy a mandar un audio de cuál es el sistema de entrenamiento personal. Es completamente gratis, no se preocupen, completamente no queremos nada a cambio de manera monetaria. Si alguien de ustedes después se siente con la felicidad de querer dar una donación a la comunidad para invertir en publicidad, súper. Si no, no se preocupen. Pero por favor escríbanme ahí que va a ser más fácil para mí. Dice, gracias Providencia. Francisco dice, si tienes esposa. Eh, si tienes esposa, sí, ¿no? Porque hablábamos como si uno tiene que cuidar a su esposa, trabajar y todo esto, ¿no? Entonces, Carmen dice, está buenísima la clase, Hare Krishna. No, gracias a ti, Carmen. De verdad, gracias a ti por tu interés, por tu dedicación. Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros. Gilberto dice, enséñame y guíame a superar el vivir pensando de forma negativa y que nunca el dinero alcanza. Vivo el futuro y el pasado dejando de disfrutar mi presente. Gilberto, claro que sí. Hay un sistema. Maha significa el más grande, mana significa mente y tráyate liberar. Este sistema de meditación científicamente propuesto por nuestros acharyas, por nuestros maestros espirituales, en una cadena de sucesión discipular que viene directamente desde la Suprema Personalidad de Dios, se establece un sistema de meditación que puede hacer que tu mente encuentre satisfacción y paz. Ahora, con cuestión de la economía, un practicante de vida espiritual nunca jamás va a ser pobre. ¿Por qué? Porque la energía espiritual se activa cuando sabes cómo utilizar la economía, cuando sabes cómo utilizar bien la energía de Dios en forma del dinero. Si tú no sabes cómo utilizarlo y ese dinero se destruye, entonces va a haber escasez en tu familia y en tu hogar, porque ese dinero no está siendo utilizado adecuadamente. Hay 4 cosas que son como cursed, como maldiciones para la economía de un espiritualista. Uno, gastar en dinero en vida sexual. Otro, gastar en dinero en alcohol, drogas, sexo. El tercero, gastar el dinero en actividades que maten o destruyan el planeta. Y quinto, apostar con el dinero de Dios. Esas 4 actividades son maldiciones económicas. Nosotros debemos ser muy inteligentes. ¿Cuáles son bendiciones económicas? Que nosotros damos, las religiones normalmente proponen dar el 10% del, del fruto de lo que trabajamos, ocupar el 10% en la caridad o en Dios, en acciones para Dios. Porque cuando uno le devuelve a Dios, uno nunca le va a faltar nada. Analicen si en estos momentos están en crisis económica, debe ser porque alguna de esas cosas no está siendo bien balanceada. Entonces, claro que sí, Gilberto, nosotros escríbeme y de manera personal. Ahora, solamente les pido, sean un poco pacientes si no les respondo luego, porque también tengo mi trabajo, familia y tenemos tiempo. Nos gustaría que en un momento Agus y toda la gente se vuelva líderes espirituales y que tengamos 60 personas cuidando a 10.000 personas. Nos encantaría, pero por ahora solo somos Ekeshwar y yo en esta comunidad, pero hay comunidades alrededor del mundo que están cuidando miles de devotos. Entonces, Gilberto, ahí está mi número de teléfono, nos tienes en el chat. Yo soy el que pongo los anuncios de las clases. Por favor, tómate un tiempo.